Quisiera llevarlos a una palabra que ha estado motivándome, sin lugar a dudas, en mi búsqueda personal con el Señor. Y yo creo, y mi oración esta mañana es que usted y yo podamos experimentar no solamente la gloria de Dios descendiendo sobre su vida, sobre sus emociones, sobre lo que hace, sino que también podamos entender que hay una gloria de Dios que trae una revelación de lo que Él es para nosotros. Y hemos durante 3 semanas estado hablando acerca de la gloria de Dios y hemos entendido desde su etimología que la gloria de Dios tiene que ver con aquello que Dios quiere manifestar en cada uno de nosotros. La palabra doqueo y la palabra doxa, que representa peso, y eso es una de las explicaciones por las cuales a veces cuando oramos algunas personas caen por el peso de la gloria de Dios que lo toma. Pero la gloria de Dios es una dimensión, es un escenario donde nosotros podemos y debemos caminar. La palabra de Dios nos enseña que nosotros cuando pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es un verso que usamos en el evangelismo, pero es un verso que fue escrito a cristianos en Roma, explicando un poco acerca de lo que perdimos, pero no solamente de lo que perdimos, sino que de lo que podemos recuperar en Cristo, porque en Cristo recuperamos la gloria perdida. Entonces podemos caminar en una dimensión de conexión con el cielo de tal manera que podemos percibir cosas que antes no percibíamos. Y hablamos acerca de la gloria del lugar del atrio, que es la gloria externa, la gloria de Dios que bendice lo que hago. Es Dios trayendo bendición a todo lo que yo hago en mi área corporal. Pero el miércoles pasado les hablé acerca de la gloria del lugar santo, que es la gloria de Dios gobernando nuestras emociones. Cómo el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y toma cada una de las emociones que sentimos y vamos mucho más allá de una inteligencia emocional. Y les daba esta frase. Hoy se habla mucho acerca de la inteligencia emocional, pero no se puede tener una verdadera inteligencia emocional si no somos espirituales. El Espíritu de Dios, alimentando nuestro espíritu, nos da la capacidad de entender las cosas que el Señor quiere mostrarnos. Pero hoy quiero hablarle de la gloria del lugar santísimo. Y para eso quiero llevarlo al texto rápidamente en la carta a los Hebreos, capítulo 9. Vaya conmigo, acompáñeme allí a la carta a los Hebreos, capítulo 9. Mientras usted llega a este pasaje, Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante, tengo que hacerle un pequeño resumen para que usted entienda qué es lo que el Espíritu Santo está colocando en el escritor para nosotros. El escritor le está hablando a judíos que se han convertido a Cristo y que quieren regresar al judaísmo. Y por eso él está mostrando cómo hay un mejor tabernáculo, cómo hay un mejor pacto, cómo hay un mejor sumo sacerdote. Es una obra magnífica de entender el Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos nos la explica. Pero ahora llegamos ahí en el capítulo 9. Él está contándonos cosas, o el escritor de esta carta, si es Lucas, si es Priscila, o si no sabemos cuál sea el escritor, él o ella nos está contando acerca de las cosas que necesitamos conocer. Y estas cosas nos las plantea de la siguiente manera. Nos está narrando el tabernáculo de reunión. Y dice, ahora bien, versículo 1, aún en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Recuerde que omite el atrio y se centra en los dos lugares. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. De eso les comenté el miércoles pasado y está en nuestro canal para que usted pueda escucharlo. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto
cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Paremos ahí. La gloria del lugar santísimo. Cuando hablamos del lugar santísimo, hablamos de un lugar que estaba reservado para que solamente una persona al año pudiera entrar en ese lugar. Solo el sumo sacerdote, en el día de la expiación, en el famoso llamado Yom Kippur, era el día donde se entraba para ofrecer el sacrificio o la sangre por el pecado, para cubrir el pecado de todo el pueblo por un año. Pero se tenía que repetir año tras año, porque ese sacrificio era imperfecto. Era algo que hablaba de lo que había de venir. Pero el Nuevo Testamento nos dice, y ahora nuestro Señor entró ofreciendo un sacrificio perfecto. Por eso cuando Juan ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que lo cubre, sino que lo quita. El sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento cubría, pero solo tenía una temporalidad de un año. Al siguiente año tenía que volverse a hacer. El mismo sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote mejor, porque es sin pecado, es perfecto, y entró y presentó su sangre para decirnos a nosotros que tenemos perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora, hay tres verdades en este pasaje que yo quiero resaltar. La primera verdad es esta declaración: estoy bajo pacto. Uy, otra vez. Estoy bajo pacto. Dígale al que está a su lado, estoy bajo pacto. Y pastor, ¿cómo así? Claro. ¿Cómo se le llama al arca del pacto? Bueno, ya le dije, se llama el arca del pacto. El arca de la alianza. El arca que estaba allí era el arca que estaba escondida, pero estaba escondida porque tenía que ser revelada en algún momento. La buena noticia hoy que tenemos tú y yo es que cuando nos acercamos confiadamente al trono de gracia, nos acercamos a todo lo que el arca nos representa. Y lo primero que representa el arca para nosotros, entendiendo la gloria de Dios, es que yo tengo que entender que la gloria de Dios viene sobre personas que han hecho pactos con Dios. Pero no un pacto de dar una ofrenda, no un pacto de entregar un dinero, no, el pacto de entregarle nuestra vida. Yo le conté este testimonio, perdone que sea tan repetitivo, pero en este caso es el único que tengo. En nuestra sede Robles, hace años cuando estaba ministrando y estábamos levantando esta obra ya, había una vecina que todas las tardes salía a las 5 de la tarde a vender chance. Y tenía su mesita y salía a la puerta de su casa y empezaba a vender. Y yo no sé quién, porque yo no fui, de eso sí tengo que decirle, le enseñó a ella acerca de diezmar. Y entonces cuando yo llegaba para ir al culto, pasaba por la casa de ella y me decía, gritando, o sea, imagínense un momento la calle, pasando gente y todo lo demás, decía, pastor, buenas tardes. Y yo, buenas tardes, vecina, ¿cómo está? Bien, pastor, ya mandé los diezmos. La gente que diría, el pastor se aprovecha de esto. Y era siempre. Yo hasta a veces tenía la tentación de dar la vuelta por otro lado para no encontrármela. Pero un día de esos, que yo digo que como que no oré mucho, como que no tuve muy buen devocional, me la encontré y me dijo lo mismo y me la acerqué y le dije, está muy bien que hagas eso, pero a Dios no le interesa tu dinero si no lo acompaña tu corazón. Así que te espero esta noche en el culto.
Yo se lo dije, me fui y dije, no, ya no va a ir, incrédulo, ¿no? Uno de los que evangeliza dice, no, eso no funciona. Pero en la noche estaba y empezó a ir a culto. Solamente que en la mitad de la prédica se me salía para fumar un cigarrillo y volvía y entraba. Bueno, por lo menos no lo hacía dentro de la iglesia. Pero de esos testimonios de alguien que primero se le convirtió el bolsillo que el corazón. Santo Dios mío. Pero hay muchos creyentes que le ha convertido el corazón, pero el bolsillo, uy, santo Dios, es incrédulo, es infiel, es filisteo. Reprenda ese espíritu de filisteo en ese bolsillo. Pero debemos entender que estamos bajo pacto. ¿Cuál es el pacto? Estamos bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo. Yo quiero que usted entienda qué significa eso. Significa que yo no tengo que volver al antiguo pacto. Yo no tengo que volver a las raíces hebreas. Yo no tengo que volver a usar kipá o a circuncidarme o a tener una comida especial. No, porque ese es el antiguo pacto, sombra del nuevo. Yo ahora vivo bajo un nuevo pacto. Nuevo significa nuevo. No significa que se establecieron unas normas. No significa que yo ya no vivo por la constitución antigua. Yo vivo bajo la nueva constitución del cielo. Entonces ¿qué me revela el nuevo pacto? Que soy exclusivo. Que soy exclusivo. ¿Qué significa eso? Que en mi vida llevo la ley de Dios. La ley de Dios ahora está escrita en nuestros corazones. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? La Biblia dice que en el arca del testimonio, en el arca del pacto, dentro de la urna habían 3 cosas. La primera de ellas eran las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento según Éxodo capítulo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni te postrarás, ni las adorarás. Ese es el primer mandamiento del decálogo. O sea que la ley me dice que estoy bajo pacto. Y cuando estoy bajo pacto, que soy exclusivo, Dios me cela. Él no me comparte con nadie. Oh, santo Dios. Él es celoso de su pueblo. Él pide de su pueblo exclusividad. Santo Dios. Digan amén, aleluya, diga algo. Así que yo soy exclusivo de Él. Él me pertenece. Él es mi Dios. Y yo soy su hijo. ¿Eso qué significa? Que mi relación de adoración es exclusiva y demanda de mi exclusividad. Exclusividad en toda mi forma de adoración, pero también en mi adoración y los patrones de adoración en mi casa. Alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué no podemos usar imágenes religiosas que representen las divinidades, que representen al Señor, que sean bien bonitas? Es mejor que usar imágenes satánicas, usamos imágenes de algunos santos. Dije, porque sencillamente estoy bajo pacto y en el pacto dice, no te harás imágenes de esas cosas. Entonces, un día un sacerdote católico me dijo, pero es que en el lugar santo había imágenes, habían querubines y habían en la cortina había un tallado de querubines también, así que hay imágenes en el templo. Pero la respuesta a esa afirmación es que el pueblo no las veía. Nadie podía ir al tabernáculo a entrar a verlas. Eran exclusivas para enseñar algo, para traer un mensaje simbólico detrás de eso. Y es lo que el arca del testimonio nos está hablando, de que soy exclusivo, que estoy bajo las leyes de Dios, pero también soy exclusivo porque vivo bajo las leyes del reino de Dios. Hay una vara que es la vara de Aarón que reverdeció. Es la vara cuando el pueblo se rebeldizó. Y aquí voy a mostrarle esto. Cada una de las 3 cosas que hay dentro de la urna del arca representan 3 grandes pecados en el ser humano.
Las tablas fueron dadas después de la idolatría, cuando el pueblo levantó el becerro de oro. La vara de Aarón tuvo que reverdecer cuando el pueblo no quiso reconocer a Moisés y a Aarón como líderes. Y entonces se le tocó colocar 12 varas, y la vara que reverdezca, esa sea la que Dios ha escogido. Y la única que reverdeció fue la de Aarón, que no solamente le salieron hojas, le salieron flores y frutos. O sea, Dios sellando eso. Y el tercero es el maná. El maná habla de la incredulidad. La idolatría abre una puerta de pecado. Nosotros tenemos que quitar la idolatría de nuestra vida, de nuestra casa. Por eso los creyentes, hubo una época donde creyentes les gustaban usar imágenes de faraones y cosas egipcias y muchas cosas paganas y dioses incluso orientales de la religión budista. Y veo cristianos muy tolerantes frente a ese tipo de cosas. Cuidado, tú eres exclusivo. Yo soy exclusivo incluso desde lo que compro. Yo no estoy diciendo que no adornes tu casa con cosas hermosas, pero ten cuidado, ten discernimiento. Eres exclusivo. Yo no voy a traer algo pagano que ofende a mi rey, a mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, está volviendo muy religioso. No, soy exclusivo. Yo entiendo por la palabra que Dios demanda de mí, porque soy parte de Él, exclusividad. Pero también, como estoy bajo pacto, entiendo que aunque haya incredulidad, Dios es mi proveedor. Porque el maná habla de un Dios que provee todos los días. Todos los días el pueblo salía y recogía la porción necesaria para su alimento diario, y no podía recoger para acumular para la semana. Pero cuando llegamos a Cristo, en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos dice que podemos orar: dame el pan nuestro de cada día hoy. ¿Qué significa eso? Que hoy Dios te puede bendecir para toda la vida. No me entendieron lo que le dije aquí. A ver si es por acá. Que Dios un día puede bendecirte de tal magnitud que puede decir: oye, ya tengo para esta generación y para la siguiente. Porque ya no vivo del maná, porque entiendo lo que significa el maná. ¿Sabe qué significa el maná? Depender de Dios. Y todo creyente tiene que aprender esta lección. Yo soy de la generación que cuando comenzamos el ministerio hace 30 años, nosotros nos decíamos: quiero servir al Señor. Y el pastor dice: bueno, si Dios lo llamó, Dios lo respalda y lo sostiene. Y nos mandaban así, sin EPS, sin ofrenda, dependiendo de alguna persona que nos diera el desayuno, otro el almuerzo y otro la comida. Así comencé el ministerio. Y no es porque me hiciera falta algo en mi casa, no porque no tuviera que hacer, no porque estuviera desocupado. Es que Dios me llamó, entonces, pastor, vaya. Y nos íbamos allí: Señor, ¿qué hago? Y cuando nos enfermamos, ¿qué hacíamos? No teníamos para ir a un médico, pero teníamos que orar: Señor, ¿me sanas o me muero? Porque aquí no hay nada más. ¿Y de qué otra manera podíamos hacerlo? Hoy, gracias a Dios, no lo hacemos de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Porque es que hay algunos pastores que, como vivieron eso, se amargaron: hermano, y a mí me tocó así, ahora le toca a usted así. Santo, se acabaron amén. Pero no hay que ser así. Estamos viviendo otras dinámicas. Tenemos que ser mejores. No volver a hacer sufrir. O sea, hay padres que quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron. Cuando le dice: es que a mí me tocó de esta manera, ahora a usted también le toca, porque yo aprendí así. ¿Quién dijo que eso es así? ¿No has entendido lo que parte de la cultura hebrea nos dice? Cuando el niño, mi hijo ayer cumplió 18 años, mi esposa hoy no está aquí porque está predicando en Popayán, no porque estemos peleados ni nada de eso, aclaro. Por si alguna cosa, y siempre hay cristianos mal pensados. Uy, ¿no viste que la pastora no vino hoy? Está predicando y está bien, gloria a Dios, ¿no? Y gloria al Señor por ella. Y mi hijo estaba en la cena de grado y está en el norte, no alcanzó a llegar, pero cumplió la mayoría de edad. Pero cuando el niño hebreo a los 13 años celebra el Bar Mitzvah,
que es la presentación de hombre, hay una ceremonia muy interesante porque el papá, los tíos, los hombres toman al niño, al muchacho, ya declarándolo hombre, y lo montan sobre el hombro del padre y lo presentan y danzan. Le están enseñando al muchacho lo maravilloso que es ser hombre. Así como a la niña se le enseña lo maravilloso que es ser mujer, porque hoy el mundo quiere decir que lo que Dios nos ha regalado no es maravilloso. Pero la iglesia es la voz de Dios para decirle que lo que Dios nos dio en toda su esencia es maravilloso. Y como padre yo tengo que impulsar a mis hijos a entender esta verdad. Estoy bajo pacto. La segunda verdad que nos muestra este pasaje es que no solamente estoy bajo pacto, sino que estoy bajo sangre. Oh. Estoy bajo sangre. Porque era la sangre la que se ofrecía en un lugar llamado propiciatorio. Quiero que vaya al versículo 6. Verso 6 de ese mismo capítulo 9 de Hebreos. Así están dispuestas estas cosas. La primera parte del tabernáculo entran continuamente para cumplir los oficios del culto, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No sin sangre. ¿Qué se colocaba ahí en el propiciatorio? ¿Qué era el propiciatorio? En la imagen que tenemos del arca, usted va a identificar allí el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que estaba entre los querubines y cubría la urna donde estaban los elementos. Ese es el propiciatorio. Pero ¿qué significa propiciatorio? Significa quitar la ira de Dios por mis pecados. Se aplaca la ira. Se perdona la ofensa. El propiciatorio era la tapa que cubría. Y era sobre ese propiciatorio que se echaba la sangre. Y la sangre no solamente era para quitar la ira, sino la sangre era para establecer ahora una nueva relación. Cuando yo entiendo que estoy bajo sangre, que mi vida fue comprada con precio de sangre, que la sangre del Cordero es la que fue vertida por mis pecados, pero no solamente ha sido vertida, sino que tiene poder ahora para que yo bajo esa sangre pueda vivir en una dimensión donde no le tengo miedo al diablo. Pastor, como que me están haciendo brujería. Pastor, como que una persona está como tirando incienso. Por eso los cristianos jamás usan riegos en sus negocios. Uy, ahí no digo amén. Los que usan riegos digan amén. Para orar y liberarlo ahorita, ¿no? Por eso los cristianos no usamos agüeros. Oh, se fueron a amén, gloria a Dios. Por eso los cristianos no dicen que son de algún signo zodiacal. Ay, que usted es de Tauro, es que usted es de Piscis, ay, que usted... No, yo soy de Cristo. Alguien me dijo, pastor, no sabía que era pastor, y me dijo a mí que usted qué signo es. Y no, de ninguno. ¿Cómo así? Usted debe ser. ¿Qué fecha nació? Usted debe ser entre este y este. Y no, mi signo, el que gobierna mi vida se llama Cristo. A algunos se les acabó el leer todos los días. Eso es pagano. Dígale que está a su lado, arrepiéntete. ¿Cómo es que dice el coro de arrepiéntete, Wilson, porque te están qué? ¿Velando? Bueno, no le diga lo otro, pero arrepiéntete. Tenemos que quitar eso. Tenemos que ser libres de cosas paganas todavía que quieren venir o que traíamos de
de nuestra antigua manera de vivir. Hoy tenemos que ser libres de eso, porque yo quiero ver la gloria en el lugar santísimo. Yo quiero que Dios descienda sin que haya nada pagano en mí, sino que Él pueda gozarse y ver que yo soy exclusivo para Él. El Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. La gloria de Dios te cubrirá. Verás a Dios operar milagros, señales y prodigios de una manera sobrenatural. Verá lo imposible hacerse posible. Pero para eso, yo necesito estar bajo sangre. Pero hay creyentes que no entienden esa verdad. Yo le dije a un pastor un día estábamos en una discusión teológica con un pastor, me decía, eso de invocar la sangre de Cristo, como que eso es como un mito, ¿no? Me dijo, porque hay gente que se cree tan académica que se olvida de la verdad. Bien, pues yo no sé si es un mito para usted, pero yo he visto que hay poder en la sangre de Cristo. Cuando yo ministro liberación, digo, la sangre de Cristo te quema a los demonios. Es como si le echaran ácido a los demonios. ¿Cómo me explica usted eso? Hay una realidad, y yo lo entiendo por esta manera. Porque cuando yo estoy bajo sangre, el ángel de la muerte no puede entrar a mi casa. Tiene que pasar derecho. Porque la sangre del cordero que se colocó en el dintel de las puertas de los hebreos en el pueblo, cuando estaban en Egipto, ahora yo tengo una sangre en el dintel de las puertas de mi vida y de mi hogar. Y cuando el enemigo quiere acercarse, no puede porque hay sangre, estoy bajo sangre. Y cuando estoy en peligro, yo digo, hay poder en la sangre de Cristo. La generación de creyentes antes de nosotros era una generación que entendía eso, lo cantaban, tenían en sus canciones. No solamente que hay poder sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó, sino que era un pueblo que caminaba en medio de peligros bajo el poder de la sangre. Cuando tú y yo entendemos eso, entendemos que hay un mundo espiritual, claro que hay un mundo espiritual, claro que hay operaciones de las tinieblas, claro que hay demonios, claro que hay brujas, pastor. Sí, pero también hay ángeles, santo Dios mío. Y no solamente ángeles, hay querubines, serafines y otro tipo de ángeles guerreros que todavía ni conocemos, pero conoceremos, que están a nuestro favor. Santo Dios mío, que están a tu favor, tú no estás solo. Cuando la gloria de Dios llega, también llega su ejército. Cuando la gloria de Dios llega a tu vida, también llega todos los administradores de aquello que Dios quiere darte. Hay ángeles de Dios encomendados para proteger tu vida y mi vida. Hay un mundo espiritual que es abierto cuando la gloria del lugar santísimo es revelada. Estoy bajo sangre. Lo primero, entonces, estoy bajo pacto. Lo segundo, estoy bajo sangre. Y lo tercero, estoy bajo el Shekinah de Dios. Y para explicarle esto, tengo que mostrarle esta imagen. Porque recuerde que el lugar santo y el lugar santísimo eran habitaciones cerradas. El lugar santo era iluminado por el candelabro de los 7 brazos, que tenía la función de iluminar el lugar santo donde estaban los panes de la propiciación. La palabra propiciación, los panes de la propiciación significan los panes del rostro, es la palabra en el hebreo que habla acerca de eso. Los panes de la presencia. Eran los panes que se comían los sacerdotes y los cambiaban cada sábado y ponían unos nuevos y eran 12 porque representaban a cada una de las tribus. Pero en el lugar santísimo no había luz natural, había luz celestial. Cuando el sumo sacerdote entraba, quiero llevarlo a eso, se preparaba para el día de la expiación, se vestía con el mejor vestido que tuviera, como cuando usted viene a este lugar. Se ponía el mejor perfume, porque era un momento de encontrarse con la misma presencia de Dios. Él no se iba a encontrar con asuntos simbólicos. Él se iba a encontrar con una realidad. Escúchame por favor esto.
Cuando tú y yo venimos y nos congregamos a este lugar, tú no te vas a encontrar con algo religioso, con una experiencia religiosa. Tú te vas a encontrar con la presencia de Dios que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso el enemigo quiere impedir que tú y yo nos congreguemos. Es una lucha espiritual. Pero hoy entiendes que nada ni nadie te va a quitar tu oportunidad de experimentar la gloria de Dios en tu vida. Y cuando entraba, además tenía en la túnica, en la parte de abajo, unas campanitas. Cuando el sumo sacerdote caminaba, se oía las campanitas y le amarraban un lazo. ¿Te imaginas el temor? ¿Por qué le amarraban el lazo? Yo le expliqué eso. Porque si entraba y se moría, nadie podía entrar a sacarlo. O sea, era un día de experiencia, pero un día donde si no estaba bien, se moría. Oh, yo quiero la gloria de Dios, pero la gloria de Dios nos va a demandar algo. Santidad, exclusividad, consagración. No puedo jugar con la gloria de Dios, porque voy a ver el Shekinah. Y entonces entraba a ese lugar. Y usted se imagina la cara del sumo sacerdote cuando veía la luz. ¿Y dónde estaba esa luz? Que era la luz que salía del tabernáculo y era el fuego también que vio Moisés, que calentaba todo el pueblo y era la misma que durante el día se convertía en una columna de humo. ¿De dónde salía ese fuego? ¿De dónde salía esa nube? Del arca. ¿De dónde sale la comunión, la gloria de Dios reflejada en tu vida? De ese encuentro de nuestro espíritu con su Espíritu Santo. Y él entraba allí y veía esos querubines, pero más que los querubines, veía el Shekinah de Dios, que Shekinah significa presencia. Y estaba allí viéndolo y colocaba la sangre y pedía perdón por él, pedía perdón por el pueblo, pero estaba teniendo esa experiencia, porque estar bajo el Shekinah es que Dios trae una revelación. ¿Qué es la revelación que Dios trae a nosotros? Que hay una humanidad representada en lo que hay en la urna, pero que hay una redención a través de la sangre. Pero si yo no puedo ser, si yo no soy redimido, yo no puedo ver su gloria. Un día evangelizando a alguien, porque todavía evangelizo, los creyentes debemos compartir la palabra y evangelizar. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y hay que evangelizar. Y evangelizando a una persona, le hablaba acerca de la importancia de entender la obra de Cristo y quién es Jesús para él. Pero él parece que había leído algo de la Biblia, entonces me hablaba del Apocalipsis, me hablaba de las 10 naciones y quería que yo le explicara Apocalipsis. Yo le dije, yo no te puedo explicar Apocalipsis si tienes un espíritu que no ha sido redimido. Necesitas que la sangre de Cristo venga sobre ti, que el Espíritu Santo venga sobre ti para que tú puedas entender las otras cosas. La presencia de Dios cambia todo. Y finalizo pidiéndole al grupo de alabanza que esté aquí con lo siguiente. Un pastor amigo estaba a punto de salir de su jornada, un ayuno en la mañana, y tenía que hacer una diligencia en la alcaldía para una exoneración de impuestos. Un asunto complejo porque tenía problemas con los predios. ¿Y cuántos saben que hay ovejitas que son maravillosas, que ponen en problemas al pastor? Y entonces antes de salir llegó una ovejita con la vecina y le dijo, pastor, aquí está mi vecina. Es que venimos discutiendo porque ella dice que Dios no existe y yo le he dicho que sí. Y entonces yo le dije a ella que si ella quería saber si Dios existe, que Dios era real y que existe, que usted le iba a demostrar que Él era real. Así que aquí se la traje para que usted le demuestre que es real. Y el pastor
Me dice, y yo estaba tan afanado. Yo lo único que pensaba era, voy a perder la cita para la exoneración de impuestos. Así que en ese afán, él hizo algo. Le preguntó a la señora, ¿usted quiere que yo le demuestre que Dios es real? Y él dijo, sí. Bueno, entonces cierre sus ojos. Y ella cerró sus ojos. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego. Y le hizo la oración de fe. Y después de la oración de fe, ella abrió los ojos y él dijo esto. Señor, muéstrale que tú eres real. Y colocó su mano y cayó al piso. Y empezó allí a retorcerse y a llorar. Entonces le dijo a la hermana, ahora usted encárguese del problema, porque yo tengo que ir a la cita. La presencia de Dios derriba argumentos. No esperes compartir la palabra solamente desde argumentos filosóficos o académicos. Porque la apología de nuestra fe es defensa racional, pero eso no genera conversión. Pablo dice que a Dios le agradó salvar al hombre a través de la locura de la predicación, porque para nosotros el evangelio es poder de Dios. Yo he visto hombres académicos caer de rodillas llorando porque Dios vino y los visitó, porque Dios se hizo real en su vida, porque la gloria de Dios vino sobre ellos. Y cuando se levantan, ¿dónde está el argumento? ¿Dónde está el ateísmo? ¡Quedó fuera! Aquí tenemos jóvenes universitarios que llegaron siendo ateos y hoy sirven al Señor. ¿Dónde quedó su ateísmo y su argumentación? Fue derribada por el poder de Dios y la gloria de Dios que viene sobre un pueblo que le busca. Esta es una mañana donde estamos bajo pacto, donde estamos bajo sangre y donde estamos bajo Shekinah de Dios. ¿Por qué no te colocas un momento de pie, por favor? Y declaramos, cierra un momento ahí sus ojos, declaro en el nombre de Jesús que hay una visitación, un Shekinah de Dios, una gloria de Dios cayendo sobre cada persona que nos está viendo a través de nuestra transmisión. La gloria de Dios viene sobre ti. Eres exclusivo, estás bajo un pacto, estás bajo sangre. Si te encuentras en algún peligro, di hay poder en la sangre de Cristo. Cree que hay algo que el cielo va a hacer porque ha sido comprado y comprada bajo precio de sangre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora usted...